musika beti guztu jat. Estuixoz aldatzen nintzanean, zinta dana boten biozitxusten, zintak eta disko danak, eta ni danekin gelitxu nintzen. 300 zinta erodie, hor Sostakovich eta Satie. Arteleku neguanian galdetzen aber zergatik musika klasika eta ez orduko musika. Tanetako konzentratzeko ero adi egoteko, ez duten ezautzen musika entzutiak niri gehiago laguntzen dozta ezautzen dutena baina. Orduan, musikarekin lotzen dut nire lana. Nire prozesuan joaten naiz lehenengo informazioa jasotzen. Zeinendako da, zein da jasotzera doian publikua ero zeinentzako inda dagoen, jendeak niretako ulertu biadauzuk esan nahi izan dozuna. Joten do kartelaren historiara, ze kartele indie, zinekuak, beste festival guztiko kartelak ikusten, ze teknika, ze bide jarraitzu da ben. Horretanak janda eta nik esan lapikuan sartuta eta horrei bueltak emoten, azkenian nire aldetik hasten dira agertzen proposamen batzuk. Bentsatzen eman hori bihurtzia Kontxako baia izango bazan bezala, irla eta estropadak eta dana sartzen dituan. Lan lia da. Eta beste da, hau, ziren, justo zerak, musikaren tramaua eta zenbakien nasketa. Eta suskarra berak gaina, suskarra berak izan da, kintzenakin batera, aukera bada. Pintxatzen olako kartela estrato batein eta letra gainean ipini. Kartelak erakusten da bena, forma abstrakto bada. Hau da, eskultura bat, antzesleku baten eta sonoridade hori ero ingurumen hori jasotzen da ben forma bat. Hau da, erditxan gelditutako ikusten da, beste faltakako zati batzuk, baina nire guztau itxakatan. Netako utzune ero kanpuan gelditze horrek, emototzen marko, emoten zeso gehiago falta dagoela. Teatralidade badauka, antzesleku bat igartzen da, argi potente badago irudi hori marrasten argitzen da bena. Kartelaren atal importantien ikuste dela, zer horrek, itzal horrek emoten dutza, antzestu bezala itxena. Eta marko bezala, leku horretan, zeho gertatu bida dela. Kintzena dauka olako pompa eta gaina kartela eta artista agertzen da. Badia erosten nian, kestan posa. Privilegio bada. Gainera hor, klub horretan sartzea eta garai baten zure obrak Donostin guztian biltzea. Oso politxa da. Manu Muniategi handiko etxea naiz, eta hau da, aurtengo musika 15aldiko kartela. Buenas tardes a todos, buenos días desde Latinoamérica. Bueno, hoy es el segundo día de Diálogos de Cocina. Normalmente el segundo día siempre era el final de Diálogos de Cocina, pero estamos en el principio nada más. Hoy cambiamos un poco de escenario, estamos en Mugaritz. Y estamos, como tengo aquí a mi lado, a Manu. Manu, de un apellido bastante impronunciable. O sea, para la gente que vive aquí es bastante impronunciable, que es Muniategi handiko etxea. Más o menos bien dicho, ¿vale? Muniategi para los amigos, si queréis llamarlo. Y como todos los días, todas las jornadas de Diálogos de Cocina, os vamos a invitar, antes de empezar, a brindar con nosotros. Yo, escanciar sidra no sé, o sea, porque yo llevo muy poquito tiempo aquí, pero vamos a brindar con sidra, pero recordad, cerveza, café, mezcal, ron, todo lo que queráis es bueno para brindar. Y para celebrar que estamos otra vez más en Diálogos de Cocina. Yo no voy a estar más aquí y más que brindar contigo, Manu, y por muchos años más. Salud. Pues oye, Está buena. yo me... Es sidra, aquí. Echa otro. Que esto es importante. Y que se manche el mantel, que vamos a hablar un poco de errores, de arte y de muchas cosas. Para más información, bueno, que sepáis que Manu
es artista, es escultor, es pintor, es un artista muy polifacético, ha expuesto en los mejores museos de todo el mundo. Es verdad, oye, es verdad. El Guggenheim es uno de los mejores museos de todo el mundo. Sí, pero bueno, luego Oye, os explico. Oye, bueno, pero oye, hay que dar un poco de bola también, ¿no? O sea, esto es así. Y nos va a explicar un poco el proceso de creativo y cómo lo ve él. Así que sin más, ahí que te dejo ya. Muy bien. Muchas gracias. Bueno, como bien me ha presentado, yo soy Manu Muniatea Andicochea. De origen soy pintor. Empecé siendo eso, comento que empecé desde muy pequeñito. En donde yo vivo, bueno, donde yo vivía en Vergara, había una tradición desde 1700 y pico, desde la construcción de Aranzadi, de impartir clases de arte. Esas clases se fueron evolucionando y a principios de siglo, después del post-impresionismo, había clases de pintura para niños. Como la gente va a judo, a gimnasia o a cualquiera, en mi pueblo se va a pintura. Entonces mis amigos fueron dejando la pintura y me quedé. Me gustaba, o eso, antes comentábamos a ver si, ¿cuándo te das cuenta de que eres artista? Yo creo que nunca me he dado cuenta de verdad si soy o no artista. Eso, yo hago cosas, eso es lo que siempre suelo decir. Creo que todos hacemos cosas de pequeños, a todos nos gusta jugar, experimentar. El lápiz había traído como símbolo primigenio de cualquier cosa. Siempre digo que el lápiz tiene que ser fundamental, yo lo implantaba en la escuela, todos los niños dibujan. Llega una edad en que empiezan a compararse los dibujos que hacen unos con otros y entonces empiezan a dejar de dibujar. No dejes de dibujar, no por dibujo representativo, sino como herramienta para trabajo, para apuntar, para hacer esquemas, para hacer desarrollos, ideas. Aquí tenemos a Javi, que suele dibujar en la pared. La idea, el dibujo yo siempre he creído que es la forma más directa de una idea a plasmarla que pueda existir. Puede ser una letra, puede ser un símbolo o un esquema. Siempre les suelo decir a los niños que me dibujen, por ejemplo, un dibujo de su cuarto, donde duermen, donde guardan la ropa, y todos los niños, cualquier persona te hace un esquema, y además muy detallado, de las cosas que son para él más simbólicas y más importantes. También te puede dibujar cómo va desde su casa hasta la escuela, o cómo es su pueblo. Y ahí empezamos con los problemas cuando el dibujo es representativo, parece que tiene que ser bueno o malo. Yo lo que digo es que es una herramienta principal para todo, para cualquier cosa. Es verdad que ahora la mayoría de los artistas o vosotros trabajan en ordenador, con un ordenador, pero el ordenador siempre tiene una especie como de... viene con un programa y el programa nos obliga o nos lleva a plantear las cosas de una forma. El lápiz es libre, primigenio. Además yo creo que desde el origen del tiempo los esquemas, seguramente sobre la arena, sobre el barro, dibujarían desde el principio. Con un poco de tiempo y un lápiz o un palo se hacen esquemas, se hacen normalmente, seguramente al principio, figuras geométricas, círculos, la representación seguramente con el sol, con una roca, con un pasadizo, una piedra, cualquier cosa. Eso no nos ha quedado, pero son rastros de eso que llamamos creatividad. La creatividad yo creo que viene dentro del humano. Tengo aquí una cosa apuntada que es de Einstein, que, ¿cómo era? Ya empezamos. Si quieres resultados diferentes, no hagas siempre las cosas de la misma forma. Pasa lo mismo con la creatividad que se supone que tenemos los artistas. Yo creo que la creatividad la tenemos todos. Hay que confiar en uno mismo, en lo que piensa, cómo piensa. Hay que estudiar. Estudiar quiere decir comerse a otras formas de hacer, aprender con maestros, pero seguro que tenéis una forma propia de hacer las cosas. Todo el mundo la tiene. Es cómo te levantas de la cama, cómo te vistes, qué cosas te gustan, cuando estudiabais, cómo estudiabais, si os gustaba de noche, de día, cómo explicas las cosas.
todo eso tiene que ver con una forma de hacer, una forma de ser. Yo te puedo decir cómo hago las cosas, yo te puedo enseñar, ahora os enseñaré un poco de mi proceso creativo, pero lo más importante es que descubras la tuya. El mío no os va a valer a vosotros. Tenéis que descubrir qué es lo que eso que os llama o que os guía. Por ejemplo, a mí me gusta mucho los descubrimientos de ciencia. Aquí tengo una masa que tiene que ver un poco también, que me gusta cuando hay restos de pintura. Muchos artistas hacen, Amon Darain suele hacer, un amigo suele hacer con restos de óleo piezas. Siempre que hay restos de pintura, botes que se han quedado, se van quedando en el estudio, y es verdad que tienen algo de molde, algo del origen de esa masa, y yo les voy juntando. Es como si pudieses guardar los restos de las cosas. Eso se va haciendo una masa informe que va apareciendo, siempre digo, como paseándose por el estudio. Ahí viene el cuento en la prensa apareció la historia de una niña, de un chicle que habían encontrado en Copenhague, un chicle que tenía 5.000 años. Parece ser que quemaban la corteza de un árbol, ya se tiene datos de eso de hace 128.000 años, para pegar utensilios a piedras. Es como una especie de brea. La goma, cuando se quema, aparece, creo que aparece una especie de caucho, una brea negra, que ya, lo que decíamos de la creatividad, ya lo tenían los habitantes de hace 100.000 años, y esa además parece ser que lo ablandaban aparte calentándolo, masticándolo, con el movimiento. Y aparece un chicle en Copenhague, un chicle que además con la técnica que tenemos ahora, con el ADN de las partículas que aparecen en ese chicle, en este protochicle que tenemos, aparece el ADN de la persona que estaba masticando, que se supone que era una niña de unos 10 a 15 años, que acababa de comer pato y algunas nueces, y entonces que dentro del ADN también se ve que tenía la piel morena y ojos azules. Eso a mí es como si abriesen una puerta al más allá, y te imaginas a la niña al lado de un río masticando un chicle, y que eso llega hasta nosotros como además se ve el chicle y tiene una forma abstracta, casi. Sí, ¿no habéis guardado nunca un chicle cuando estáis masticando cosas que hacemos sin querer, porque hay una especie como de vemos algo en esas formas? Siempre hacemos cosas extrañas, o restos de palos que encontramos en la playa. Todas esas cosas que nosotros vemos algo, intuimos que hay algo y recogemos. Es parte de esa creatividad que digo yo. Cuando estáis aquí aprendiendo con cualquier cocinero o en la escuela, yo creo que enseñar te puede enseñar técnicas, te puede enseñar, puedes aprender leyendo, pero hay parte de ese aprendizaje que prácticamente se ensambla contigo. Es como si lo que te dan ellos ya era parte tuya. Por eso suelo decir que cuando hay un artista que poderosamente te llama la atención, o a mí, y es como si te enamoras de él y empiezas a estudiar todo sobre él, la vida, qué artistas, qué estaba rodeado del movimiento. Parte de esos artistas que es como si te los comieses y forman parte de ti. Ahí aparece la pieza que tenéis aquí, que es una pieza de Rodchenko, que yo llegué a Rodchenko en la escuela, se hablaba mucho de los constructivistas rusos, y Rodchenko es curioso porque es fotógrafo por lo que ha pasado a la historia. Es fotógrafo, pero hizo 32 esculturas. Parte de las esculturas son como púlpitos del movimiento ruso, parecen como una especie de torres para exclamar los discursos, y otras son juegos geométricos, a veces de unas maclas muy sencillas como tizas, y otras son círculos concéntricos, como en este caso. Pueden ser cuadrados concéntricos, cortes concéntricos de una pieza. Se suele decir que esta pieza, por ejemplo, viene de las esferas armilares. Estas esferas que aparecen cuando Galileo hablaba de
de la Tierra, de los planetas, y aparecen siempre estas reproducciones espaciales de la dinámica del espacio de los planetas. De todo, yo cuando la vi, había algo que no entendía muy bien. Aparecían algunas fotos suyas y luego cuando aparecían fotos en los libros de arte, no coincidían. Y me di cuenta, estudiando un poco, que las piezas que aparecían en los libros de arte eran reproducciones estas piezas son de 1922, 23, 24. Y las piezas que aparecen en los libros son de 1974 y 1992. Eran reproducciones. Y ahí entro yo y digo, están mal hechas. Es como si me dijo para volver a entender cómo las había hecho él. Además, en las piezas originales de Rodchenko, él es muy tacarra, es muy bruto, no le da ninguna importancia al material. Son maderas mal cortadas, con clavos, una especie de experimento, más que una pieza acabada. Cuando tú no le das importancia al material, y es un material muy burdo, que se ve que no está hecho ni por belleza ni para que esté acabado, sino que es una especie de investigación, podría ser. Y desaparecieron aquellas piezas. Cogen los museos, estos museos o los conservadores, y la reproducen. Pero normalmente el que lo reproduce es un carpintero o un ebanista y le da un acabado de carpintero y no de artista. Y ahí entro yo que digo, pues yo la tengo que hacer. Hacerla también me gusta para entenderla. Es como nos regalaron de pequeños un tren que nos trajo mi tía del extranjero, un tren que echaba humo. Éramos pequeñitos, mi hermano y yo, y tendríamos por 5 años así. El tren echaba humo de verdad, entonces no duró nada. Mi hermano y yo queríamos saber de dónde salía el humo. Desmontamos el tren y lo rompimos, luego no éramos incapaces de montarlo. Eso es lo que hago yo con las piezas, lo que hacía de pequeño. ¿Habéis tenido escaletri alguno? Yo el escaletri lo primero que era desmontar los coches, saber cómo andaba, qué era aquello, cómo se montaba el motor, levantar. O sea, el juego termina, pues bien, daban vueltas y vueltas, pero llega un momento en que esa curiosidad del palo que encuentras, del mecanismo, te llama. Mi hermano desmontaba radios y nunca las montó. Siempre terminaban cachos de baffle y fragmentos por ahí. Pero creo que es representativo del interés por saber, la curiosidad. Y luego al montar, siempre digo que cuando desmonto esculturas, ya no sé montarlas. Y las monto de otra forma, de otra manera. Y ahí empieza la versión y el desarrollo. Y aparece otras cosas. Un juego. Al final es un juego curioso. Nunca me ha interesado tampoco la originalidad. No creo ni que... prefiero ni que no me importe. Eso de intentar ser... Es que no soy original. No me importa. No, creo que es más un trabajo como una especie de continuidad que vas adquiriendo cosas de otros y tú ya irás tirándolas. Tirando las tuyas es, en el proceso de hacerlas van ocurriendo cosas que aparecen. Siempre suelo decir que en mi estudio yo las piezas normalmente me las encuentro, más que hacerlas yo. Es como en ese proceso de hacer, tiene que haber alguien que vea. Cuando estaba haciendo estas piezas me llegó un encargo, una posibilidad de hacer una pieza para un museo. Y no había tiempo, como siempre. A mí siempre me llaman cuando no hay tiempo. No hay tiempo, no hay dinero, no se puede. Y entonces llego yo y digo, ¿qué hago? Estaba con esta pieza, la colgué de un hilo, era un espacio inmenso, de 40 metros de largo, la colgué en esto y con un trompoleso que hacían los niños cuando pones el dedo y tapas a una persona. Sí, como hacerla así, pues puse la pieza y dije, tiene que tener 5 metros. Hicimos esta pieza de 5 metros. Para hacer las maquetas empezamos a hacer círculos concéntricos con un corte de láser. El corte de láser cuando lo vi, es eso, me enamoré del corte de láser, que era aquello que cortaba yo con una sierra en el estudio y de repente cortaba todo, y entonces empecé a meter al corte de láser todo lo que encontraba, porque no me dejaron meter un zapato o lo que se hubiese metido. Era maravilloso. Y metí un paisaje de una señora. Yo doy clases de pintura también y tenía un regalo de una señora que pintaba tipo alemán, que digo, como muy bruto, muy áspero. Y este es un facsímil de aquella pieza, porque sin querer, o queriendo, y la llevé a una exposición y la vendí. No quería vender, pero... Y este es un facsímil. Metí la pieza de madera en el láser
y fue el milagro. Esta era la pieza. Entonces, a meterla dentro del láser, lo que pasaba es que se convirtió en otra cosa, como una especie de puzzle circular. ¿Veis cómo va perdiendo y se va volviendo abstracto? No solo eso, las piezas que ya eran por sí construían una especie, una esfera armilar que hemos dicho Rodchenko. Había otra foto que me gustaba mucho que sacó Rodchenko a Mayakovsky. Mayakovsky aparece, no sé, es un poeta ruso amigo de Rodchenko, que se rapó la cabeza y aparece en su libro con una especie, parece, no sé, una escultura griega. Aparece Mayakovsky y la foto es de Rodchenko. Yo sabía eso, pero la foto normalmente que aparece en los catálogos aparece recortada. Siempre la recortan las esquinas. Me da una rabia que recorten las esquinas, porque en las esquinas, en esos bordes, hay mucha información que nos gusta. Es como los estudios de los artistas. Siempre vemos las obras terminadas. Hoy todo lo que he traído, por eso tiene algo de no terminado. Creo que da más una obra no terminada, que tenga fallos, que tenga esquinas, que no esté pulida, que no la pieza pulida. La pieza pulida ya cuando está terminada no te dice cómo ha sido el proceso. En cambio, una pieza a medio hacer te dice el camino. Y tú puedes intuir ese camino de cómo ha ido haciendo hasta llegar a ese final. Te da más, no sé si más información, la forma de hacer. A mí que alguien en una exposición o un plan, no sé si en los planos se puede decir lo mismo, que esté terminado, lo admiras, dices, joder, vaya maravilla cómo ha llegado hasta aquí. Pero si imaginaros que en cada plato o en cada obra te dijesen, vieses el camino desde el principio, desde la génesis de la obra, cómo ha llegado hasta ahí. No es para copiarles, normalmente es para darte cuenta de todo el trabajo que hay detrás, de todas las casualidades, los errores, las marchas atrás, las variantes, las selecciones, el marginar parte y el elegir un camino y no otro, el que termine siendo un cuadro y no una escultura, el que podía haber sido algo y terminó no siendo nada. ¿No? Esas cosas yo creo que me dan más información del artista y me valen más que una cosa acabada. Bueno, con esto y la foto de Mayakovsky aparece en un armario, aparece con la foto entera, no tenían fondo y hicieron enfrente un armario. Y hay fotos, si indagas mucho en los archivos, hay fotos con todo el armario antes de recortar y aparecen esquinas de esculturas de Rodchenko. Estas esculturas dejadas encima de los armarios. Y más hay otra también que aparece él, de Rodchenko, mostrándose así con esas fotos de los rusos que aparecen para los carteles, con la boca así, sí. Hay una chica gritando. Esa es Stepanova. Es la novia de Rodchenko. También estaba Popova. Bueno, todos estaban allá en el estudio. Aparecen colgadas en la pared todas los aritos y los triangulitos que usaba para hacer las esculturas, que luego las volvía a desmontar, porque seguramente no tendría sitio. De ahí vienen las siguientes piezas. Yo después de hacer el paisaje, ahora estoy haciendo juegos de aros. Mezclo, me gusta que sean paisajes circulares, le llamamos. No he hecho ninguno todavía. Están bueno, es verdad que los he cortado, tienen 3,80 metros o algo así, y los he cortado y son 2 aros, 3 aros van colgados, a veces se cruzan, a veces son 2, igual nunca los pego, o puede que no sean nunca nada. Y ahí aparece el siguiente trabajo, que son los cartones. Yo suelo pintar sobre puertas, las puertas estas de casa. Me fui hacia las puertas porque era un material muy barato, que pesa poco y no se tuerce. Y dentro tiene una especie de malla, tiene un cartón en forma de panal de abeja. Desmontando las puertas y jugando con esta estructura, descubrí esto. Es una estructura
es papel todo. Me gusta porque es ecológico, se puede romper, plegar. Voy a hacer ahora un taller con niños y lo primero que les voy a hacer, les voy a dar un montón de cartones a ver qué hacen. Para que lo rompan, lo peguen, lo mojen, lo doblen, para que experimenten con él y yo de ahí daré el siguiente paso. Yo lo he torcido y lo he pegado. Esta es la malla de... Y no sé qué es todavía, ¿eh? No he hecho nada. Bueno, no he hecho nada. Sí, tengo mallas más grandes, más pequeñas. Y las que estoy haciendo bolas, las mojo, las pego. Pero yo creo que esto ya hacéis vosotros también con materiales. Las estiras, haces un balón. Y las esculturas que he hecho ahora han sido gracias a... Bueno, he estado montando una exposición en Tabacalera y queríamos hacer una especie de muros. Y los muros hemos hecho con este cartón. Con un cartón que viene del panal de abejas. Es un material que estoy ahora enamorado. Todo va a ser panal de abejas. Todo va a ser cartón. Entonces acabo de estar 3 años pegándome con el cartón de abejas. Y estirándolo, quitándole la piel. Me encanta. Tiene el... Hago a celdilla y se mueve. Es que yo soy un poco... No sé si niño... Sí, alucino con el material. Es como una especie de descubrimiento. Creo que se puede hacer de todo. Podría hacer una casa, una escultura. Esculturas estas de círculo las he hecho pegadas a esto y recortando. Entonces se me han quedado... Son muy ligeras. Tienen algo de circo. Sí, algo como circense o algo así, pero podría ser algo estructural. ¿Veis cómo pasa la luz? No sé si lo veis. Es translúcido. Parece que estoy vendiendo. Es un colchón, podría ser. Estoy haciendo un anuncio de... Es una maravilla. Yo estoy encantado. No me pagan los de la celdilla, ¿eh? Por ahora no. No es... Veo el material, seguramente este material terminará siendo algo. Ya os digo que son ahora unas esculturas. La próxima será mojarlo o ver hasta dónde me puede llevar, qué puede dar. Algo parecido pasó con el siguiente participante, que era, me dijeron que querían aquí en Mugaritz una vajilla que fuese algo escultórico, metálico, porque tenía que guardar unas características para guardar el frío y el calor muy concretas. Y a mí es como un reto, me encantan esas cosas. Es como un niño. Y entonces yo normalmente empiezo a hacer dibujos. Eso no sé si se van a ver. Con el lápiz lo primero que hago es dibujar. Pueden ser cosas que ni parezcan platos. Son dibujos como anotaciones, dibujos. Normalmente las mías son antes trazo que texto. Pero podría ser al revés. Imaginar, soy de ciencia, soy muy de listas. Que sea pesado, metálico. Entonces yo, ¿qué metal? Entonces yo no sé de metales, soy más pintor que escultor. Entonces solo el entorno y el material que elijas te va a llevar por un camino o por otro. Entonces lo primero que hice, yo había trabajado también por otra casualidad con un fundidor. Tenía con mis hijas, mi hija jugaba a fútbol y al lado viendo el partido. Por eso digo que hay que hacer entornos especiales. Viendo el partido de fútbol de mi hija, un señor, otro me dijo, tú, y empezamos a hablar, ¿y tú qué haces? Yo, pues, artista. Pues en mi taller viene mucho artista, ¿y qué haces? Soy fundidor. ¿Cómo fundidor? Sí, fundidor de aluminio. Y mañana voy a visitarte. Solo ir a visitarme y que me abriese la puerta y me dejase, puedes hacerlo. Mira, hay artistas que haces una pieza de polispán y yo te la paso a metal, aluminio. Y lo primero que hice, claro, hacer una pieza de polispán, me compré una placa de polispán, la corté, la pegué y se la llevé. Y tenía una pieza. Entonces eso ya te abre otra especie de espacio natural a otro universo. Y cuando me dijeron para hacer, lo primero que pensé, yo, hacer una pieza de metal, yo no tengo la mecánica para hacerla. Podría hacer de dibujo, pero yo empecé a hacerla de plastilina, que soy muy de niño de plastilina.
de barro hice algunas pero no sentía que tenía esto. Y la hice de Polispan. Me compré, fui a una tienda de Polispan y me compré todas las bolas que había. Desde bolas pequeñitas, bola más grande, hasta tengo una bola de esto, pues decía, ¿cómo le quito? Yo quería empezar a jugar como lentes, y empecé con una máquina de hilo que conseguí hacer, y al principio fallaba, claro, no tenía primero, lo bonito es que, como no sabes la técnica, te salen unos churros, pero a mí me gustan los churros. Ese juego me encantó. ¿Veis la bola? ¿Veis la bola, no? Pues al cortar quería hacerlo recto y salió esto. Joder, es como me quedo mirando y digo, joder, qué guay. Sí, me parece que no era para porque yo quería que fuese algo muy geométrico y duro, pero yo algún día lo haré. Me parece que hay un plato. Y luego aparecían cosas raras, diferentes. Las bolas, me gustaban mucho las bolas como de cañón. De aquí viene ese plato. Y lo bonito fue que yo dije, pues tiene que ser una bola así. Cogía la bola y decía, como para lanzar, una especie de castillo, de cazo, como de cazo que te entre en la mano. Además me gustó porque me dijeron, tiene que tener 5 cucharadas soperas. Me gustó eso, 5 cucharadas soperas. Yo en casa midiendo las 5 cucharadas soperas que no sabía, pero dije, tiene que ser así, algo así, como un cazo, algo. Y fui al de Polispan y me hizo las bolas. Ya cuando tenía las bolas de Polispan empecé a jugar y ya dijimos, bueno, puede ser por aquí. Hicimos una pequeña colección, tres elementos. Uno grande, otro pequeño, pero de Polispan primero. Le llevé al de fundidor y las otras se las llevé al herrero que trabaja conmigo, que también trabajó, que él me dijo, yo te hago unos prototipos en 3D. Y fue muy curioso que para hacer esta en 3D, como tiene mucho material, hizo una trampa. Y el elemento de 3D, que era me dijo, joder, es que como es tan caro el 3D, he hecho por dentro hueca y le he puesto tapa. Pero la tapa, no te preocupes, que no se nota. Y me presentó la pieza de 3D, negra era. Joder, levanté y tenía tapa y dije, qué maravilla. Y se quedó así, o sea, el fallo, su forma de pensar que yo nunca hubiese tenido, dio un elemento que a mí es como si me diesen unos caramelos. Dije, qué maravilla. Había inventado él el plato, que él dijo, no, si lo he quitado lo que más he podido, porque si no, de aquí para abajo el 3D no va a poder con el material. Entonces me dio las medidas, prácticamente salieron solas. Yo estaba mirando, que es verdad que el que mira, sí, ese es el plato que quiero. Y con tapa. Me dijo, no, la tapa se puede quitar, porque al principio era macizo, iba a ser como el otro plato, que es totalmente plano, pero para que veáis que muchas cosas de lo que pasan, a mí no me importa si lo he hecho yo, me ha hecho mi primo, el otro, no, hay que estar atento para verlas. Y normalmente las casualidades, los errores, Tengo otra, me gusta mucho, mi hija se puso a hacer un pastel y como siempre mis hijas nunca les quieren que yo haga nada. Yo ya sé, eso me gusta un montón, pues hazlo. Yo ya sé, y se confundió. Y entonces metió más elementos de azúcar y iba a hacer una tarta. Lo total, que metió al horno, se le olvidó, que se le olvida como a mí, un montón de cosas, y al salir dijo, ay, la tarta, olía quemado, sacamos y había una cosa negra que era como una roca, como el chicle, una roca negra, pero que podía cortar, tenía puntas como una piedra volcánica, una cosa así. Yo dije, es una maravilla. Hija, ya, además se pone chula. Ya te he dicho yo que esto, que lo hago así. Joder, hacer una cosa pétrea, prácticamente, con una dureza, yo no sabía que era posible, con azúcar y no sé qué le echó, porque luego no se acordaba de lo que había hecho, pero para mí era una escultura, una especie de iniciación. Y luego hicimos una especie de programa para hacer cosas imposibles para casa, hacer cosas que no se pueden comer, pero para colgar en la pared. Una roca, un tablón, endurecer. Hicimos unas pizzas a quemar a todo lo posible con mucho azúcar para que no cogiese fuego.
Y entonces aparecían, y dándole forma, hicimos unas estrellas y aparecían unas cosas como brillantes raras. Sí, es como llevar al límite, no hacerle caso a la lógica. O fiarte del juego, de lo que es, de esas cosas tontas que pasan y seguirlas. Pues ahí aparece el plato. Y todas las demás, he traído un montón porque estas son las que guardé. Estaba la finísima, de esta salió, o parecida salió la Guedes, luego aparecían de tronco, de Santiago. Estas fue otra serie que parecían como, pero pensábamos que iban a ser como tapones gigantes. La familia de los tapones. El bolón. Este es chulo, ¿eh? Este, hombre, de hierro mal. De hierro no, de hierro mal, ya sé, de hierro no. Pero de madera, un tocón de madera. Tiene algo de kaiku. Los kaiku son unos elementos, no sé si conocéis, el kaiku ese de madera. A mí siempre me ha gustado esas piezas, son esculturas. Es que tienen algo perfecto. También tiene algo también los suecos, los gallegos. Los suecos esos de madera que parten de una pieza y son escultóricos. Tienen algo, porque estamos acostumbrados a ellos. Pero lo cuelgas en la pared y te abstraes un poco y es una forma... Bueno, pues ya veis, esto sería... Y una pregunta, Manu. ¿Cómo cambia el proceso cuando tú creas algo que te han pedido un reto y cuando creas libremente con el cartón? ¿Cómo cambia para ti? Hombre, en este caso tiene que tener 5 cucharadas de soperas. Tiene que tener una función. Además estuvimos pregunté a técnicos de alimentación si era posible que el metal se usase en la cocina. Y fuimos, por ejemplo, en este caso, a elementos que se usan en la cocina francesa. Todos los cazos, esos de latón. Pero como yo no sabía, ¿qué metal quieres? Y yo no sé de metales, me mandó el herrero a luego iba a un almacén de metales. Y lo curioso es que me abren la puerta y me dicen, ¿qué quieres? Y, ver los metales. Y me dice el operario, ¿cómo que ver los metales? Sí, quiero ver el color del metal. No soy artista. Y me dice, bueno, pasa. Y estaban todos, son como una especie de troncos de metal macizo. Entonces yo iba al color, unos más dorados, unos más rojizos, unos más mates, otros más brillantes. Le decía si se podían pulir y el otro me miraba, ¿pero para qué es? Me decía, no le vas a empezar a explicar tu vida porque no te va a entender. Entonces vas siguiéndole, tú pides... Me dijeron, tiene que ser latón. Además me dijo, latón existe en diferentes aleaciones que son compatibles con la alimentación y de cobre también, porque por ejemplo el acero inoxidable sí era, pero nos pusimos a comer cosas encima de acero inoxidable y el acero inoxidable tiene algo como si estuvieses comiendo de la cazuela o algo así. Una cosa rara. Entonces tienes que, en cambio el latón tiene algo a arcaico. No sé. Me he ido, ¿verdad? La pregunta y me he ido a otro sitio. Da igual, pero para eso estamos aquí, ¿no? Para sobremesear. No, el asunto es que tenía un cumplimiento que era... Al final esa especie como de pequeños descubrimientos en el dibujo, en el hacer, te excita. Sí, es que yo cuando empiezo a pintar o empiezo a hacer cualquier cosa de estas, yo salivo en la boca. No, por eso creo que eso es importante, que si
Y por ejemplo, para la... ¿Cómo jubilar? ¿Te vas a jubilar? No, ¿para qué? Si yo quiero hacer esto. Claro, esto de meter horas, de dedicarse mucho tiempo a algo, ¿no? De coger el lápiz desde el principio y empezar a dibujar cosas, ¿no? ¿Tú qué consejo darías a esas personas que te están viendo ahora mismo de cómo ser más creativo? De cómo, si yo no... Hay mucha gente que dice, yo no soy creativo, ¿no? Sí, sí, Que quizás... Yo creo que también, ¿no? Pero ¿cómo le dirías a esa gente, oye, ponte a dibujar, ponte... O incluso, ¿cómo llevarías tú esto a, pues, a la gastronomía, ¿no? Ponte a hacer un plato, ¿No? ponte a hacer... Tú, sí, normalmente, yo que soy muy malo, tú empiezas a hacer cualquier cosa y además nunca me sale nada igual. Y eso es, la suerte es esa. Si les hago preguntas, lo mejor del arte yo creo que más que enunciados, lo que haces es grandes preguntas. ¿Y si hiciese esto? ¿Y si le cambias esto? ¿Y si en vez de mi foco es esto, fuese mi zona de juego el restaurante? ¿Y si paso al restaurante y hiciese... me gustan mucho además los que hacen cosas muy simples y para todo el mundo. Si hiciese... una versión, no sé, para el bocadillo más barato del mundo, o si, no sé, o si pudiésemos hacer algo reproducible para que cada uno se haga en casa, un juego. Estuve también, como mis hijas tienen los juegos de cuando eran pequeñas, tengo guardados los juegos porque siempre cuando desaparecían ya sabía que había sido yo. Había un puzzle de Mickey Mouse, de estos de Mickey Mouse de 8 piezas. Entonces me fastidiaba mucho que por qué los niños creemos que son tontos. Los niños son muy listos. Y yo que siempre iba buscando, ¿tenéis puzzles abstractos? Y me decían, ¿qué? Y decía, ostras, lo primero que haría yo, un puzzle abstracto, un puzzle que la lógica no fuese la lógica del puzzle, que fuese una lógica mucho más abierta, una lógica que pudieses... Y cogí los puzzles esos de cuadrados y los pinté. Y tengo puzzles... que no son puzzles, le vas cambiando de forma y haces cosas diferentes. Que fuese, eso es, otra de regletas, que tenían un juego holandés, esas que hacen escaleritas y figuritas. Yo primero compramos, nos regalaron unas que eran de 32 piezas. Y al poco les dije en casa que había que comprar el de 500. Y me dice mi mujer, el de 500 es para ti. Y ya, pero por lo menos van a jugar durante unos años. Las niñas van a jugar y luego cuando se terminaron cogí y ahora estoy haciendo, bueno, ahora llevo años haciendo esculturitas pequeñitas con ese juego, con el juego para niños. También se enfadaron porque a las muñecas les corté la cabeza y yo hacía eso de pequeños, cogía a los indios vaqueros, les cortaba esto y le pegaba la cola del caballo encima. Sí, terminaron así, siendo mixtos, híbridos, cosas raras. Hay un artista que me gusta mucho, Gordo Mataclar, que hacía también una cosa que me encanta, son cosas absurdas, surrealistas. Regalaba en Navidad fotos fritas, freía en la sartén fotos de familia de sus amigos y se las enviaba. Y están guardadas, me parece maravilloso. Eso hay que hacer en Navidad, freír fotos y mandarlas a los amigos. Las calcinaba, ¡ja! ¡Qué maravilla! Se veía una cara, ay, me encanta. ¿No? Te recibes una carta y de repente huele a más aceite de oliva frita. Está bien, está bien. Y hablando un poco de artistas y demás, nos pregunta una pregunta del público, Gloria del Río nos pregunta, para ti, ¿cuál es la diferencia entre un artista y un artesano? Que te lo han hecho 1000 veces, seguro, ¿no? Es la típica pregunta que además nunca sabes contestar muchas veces, ¿no? Y dices, No. Sí. Pues sí. Normalmente el artesano aprende un oficio y lo repite. Entonces, en cualquier oficio, puede ser hasta la música, puede ser un artesano, alguien que tiene un oficio, es un músico o un albañil, o puede ser un ceramista, o puede ser un cocinero o uno que hace platos. Y entonces no modifica la función del objeto ni hace variaciones. El artista es el que pregunta. Si le cambio esto, si le pongo esto, si le vuelvo a cambiar, si le cambio... Y va haciendo una evolución, va haciendo un perfeccionamiento, una rotura, abre una vía nueva, va cambiando de color, se pregunta para qué es... el plato se rompe, luego se convierte, se pone de pie, luego hace... Y empieza... Son variaciones. ¿Que le gusta a la gente? Maravilloso. ¿Que no le gusta? Pues qué culpa tengo yo. Me viviré de otra cosa. Creo que la gran ventaja que tiene el arte
comparado con, por ejemplo, un arquitecto, un cocinero, o estos que no sirven para nada. Tú, si yo hago una cosa de aire o me grabo a mí dando brincos, tiene una función artística, no tiene una casi de pregunta, casi es una especie de propuesta. Pero si tú haces una propuesta, como hacían los futuristas, de un pincho con tornillos, pues te pueden denunciar, porque se lo come alguien y se puede morir. Pero quiero decir que tiene una función, hay que comérselo y tiene que ser, dentro de lo que cabe, saludable. Aunque eso también está, ¿no? Claro, es que esto es como una especie de línea rara, ¿no? Ese arte útil o no útil, ¿no? Porque esto entonces, si no es... Sí, esto es útil. Sí, aquí ya está en nuestra faceta de diseño. Por ejemplo, se hizo el quinto puente de Donosti y me llamaron para colaborar con el ingeniero para hacer los pavimentos. En ese caso, mi hermano es arquitecto y empezamos a ver qué tiene que cumplir el pavimento. El pavimento tiene que cumplir, yo no sabía que tenía que cumplir, deslizamiento, soporte, congelación, absorción de líquido, bueno, un montón de cosas. Pero viene el ceramista, se hace un grupo, además me encanta porque todo el mundo sabe muchísimo más que tú. Y tú lo único que dices, un poco más verde. No, tiene que ir de colorines. ¿Cuántos colores? Yo digo, 32, no puede ser. 18, no puede ser. 7, sí. Entonces te vas reduciendo y haces lo que puedes con eso. Siempre suelo decir, cuanto la familia, y eso decíamos antes, cuando la familia, esa familia que formas de un arquitecto, un diseñador, un cocinero, un escritor, esos diálogos que solemos hacer aquí, son necesarios. Lo más necesario es que te aporten, que te den. O sea, juntarte con gente que, aunque sean absurdas las ideas, tú apunta, siempre cuando trabajo con grupos, de esas ideas tontas que aparecen, apuntarlas, guardarlas, que de esas absurdas o de esas ideas sin lógica, es para mí de donde más surgen los cambios o las cosas diferentes. Yo siempre he trabajado, cuando trabajo con mi lógica, cuando me pongo lógico no vale para nada. Sé que estoy como si fuese un artesano. Cuando me pongo en plan, no es en plan zen, cuando no pienso, suelo hacer unos dibujos automáticos para no pensar, como si fuese, siempre decía, pintura de deporte. Tú te pones a hacer sin mirar. Sin mirarle lo que estás haciendo, para calentar. Es que con lo puesto como se podía hacer, pero sin ningún hacer casi para calentar las manos. En ese hacer sin mirar aparecen cosas que luego dan pistas, como luego hay que saber verlas, hay que mirarlas como si fueses con la lejanía o con la distancia suficiente para intuir esos cambios, esas casualidades que te marquen un camino y luego trabajar. Pero normalmente las vías, no hay que tener miedo ni de coger de aquí, ni de ser originales. Comer quiero decir, apropiaros de la obra del que más os guste, no el que no os guste. O al que no entendáis, acercaros para ver cómo es eso que está haciendo. Y más que nada yo tengo igual la ventaja de que me absolvo a mí mismo. Que todo lo que me gusta, todo cuando tengo una curiosidad, mira, estaba preparando esta cosa que he hecho que no sé qué es, también tenía que ser un experimento. Si no tiene algo que me aporte, no puedo hacerla. Y esta era ordenar mis ideas, por ejemplo, que no las he ordenado, las he ordenado y las he desordenado. Pero me fui a Vergara, tenía que visitar a parientes con esto del coronavirus y todo esto, y hay un museo de la ciencia que han hecho en Vergara y me fui, siempre que está muy bien, fui a ver y fue una maravilla porque parecía en cada ventana tienen un hecho es sobre la ciencia. El seminario de Vergara hizo una especie de museo donde se descubrió el wolframio y todo eso, y han hecho un museo que tenía, pegabas a una pantalla, pues aparecía del Nanogun ¿cómo se llama? El investigador. No me acuerdo. Bueno, un montón de investigadores. Y era sobre ciencia. Y le daba los botones y había pequeños enunciados, había un vídeo que hablaban y todo lo que decían era para mí. Hablaban de lo que yo decía. El entorno.
O sea, lo que he dicho antes, si no cambias la forma de hacer, siempre harás lo mismo. Si no cambias tu entorno y de dónde comes, es muy difícil que cambies. Cuando más raro te acerques a una... Por ejemplo, imaginaos que os mandan un año a Japón. Y caes en Japón, allá, yo qué sé, en una familia, y hacen un montón de cosas. Tú cogerás de allí parte de esos elementos que te valgan a ti. Y serán parte tuya. Es como si tuvieses unos huecos que vas conformando de esas cosas que vas encontrándote, buscando y encontrándote la vida. Y eso te forma a ti. Y siempre digo, valeros de todo. Si eres deportista, del deporte. Tu forma de hacer deporte eres tú. Entonces, parte de eso tiene, si eres constante, si eres un desastre y no, también serás un desastre. Siempre suelo decir que hay artistas ordenados, desordenados. Me gusta mucho cuando aparecen, hay uno, Bruce Nauman, que tiene un estudio, un artista que me gusta mucho, cuando aparece el estudio me quedo encantado porque es un gran artista y el estudio se parece mucho al mío. Menos desastre que el mío, pero también. Desastre quiero decir que todo está por el suelo, lleno de cosas. Es como una especie de caos. Pero es verdad que, como yo lo conozco mucho, dentro de ese caos veo las piezas que luego, esas fotos que aparecen son de hace 12 o 15 años. Y yo luego he visto las piezas que salieron de allá y estaban en el suelo. O sea, esos pequeños grupos de elementos que uno no sabe distinguir de lo que es y no es, eran cosas. Yo sé que eran. Entonces, en mi estudio cuando entran en el caos, es como aquí, me doy la vuelta, están todos los trastos metidos, pero esto es parte de la investigación sobre el material. Esto es otra de mis grandes pasiones que ahora contaré de cuando me he metido con el cemento, con otra especie de descubrimiento que hice, y todas esas cosas conforman lo que estoy haciendo. Está vivo todo eso, vivo. Sí, es como si tuvieses todos los armarios de esto abiertos. En cada sitio hay trabajos diferentes. Por ejemplo, yo soy muy de coger de la basura, cojo plantas. Me gustan las basuras. Vamos a ver. Estas basuras que pasa mucho ahora con la pandemia, que desmontan un cuarto de un niño y lo sacan toda la basura. Y hay elementos estructurales que ves una especie de balda desmontada, parte de una cama. Son elementos constructivos que ya no son y están desordenados. Es como el juguete roto, es lo mismo. Es como un juguete roto. Y entonces ves las piezas y dices, pasa algo entre las piezas que se comunican, no sé cómo decirlo, es como yo veo. Entonces cojo y mi hija me dice, no cojas eso. Me doy una vuelta, dejo a mi hija, vuelvo y lo cojo. Tengo ahora, no he podido traer porque es grande, unas baldas de la basura, unas baldas muy clásicas de unas escuadras de pared para dejar un libro. Eran 4 iguales, muy pequeñitas, bueno, pero luego conformadas todas juntas, que puestas en el suelo empiezas a cambiarlas de posición y forman construcciones entre triángulos equiláteros. Bueno, la escuadra y un elemento de balda, bueno, forman un lenguaje que yo lo entiendo, que a mí me dice. Entonces, estoy haciendo experimentos y ahora voy a hacer uno más grande, con las orejas, digamos, esas orejas más grandes. Voy a hacerle preguntas al elemento. No sé dónde terminará, pero es como... ya existe un magma. No sé cómo deciros, no sé si se ha entendido o no. Bueno, voy a decir me pasó lo mismo con el cemento. Cogí un saco de cemento de una obra de casa y sobra un cacho. Llevé al estudio. Y como la escayola, me compré un cacho de escayola y para tapar un agujero. Pero empiezas a hacer la escayola y a mí me gustan mucho esos materiales plásticos que empiezan además se calienta, tiene unas características. Y hice primero de escayola y me salió una especie de galletas. Y luego empecé a hacer con cemento. Y el cemento lo primero en un vaso de plástico. Y coge nítidamente, reproduce tanto la escayola como el cemento, nítidamente lo que en el plástico. Si tiene unas letras, entonces empecé a buscar plásticos de moldes. Y esto es, a mi sobrino le regalaron La Familia Canina, la familia o Patrulla Canina, un juego que hay. Y cuando vi el plástico, además ya me conocen y todo el mundo, y yo mirando el plástico, digo, ¿qué vais a hacer con el embalaje ya? Ya llévate el embalaje. Pero una pieza para nosotros, me dicen. Y sale esto.
Si veis el embalaje, le he hecho cemento, son unos cementos que vienen coloreados y aparece una cosa. No sé qué es, todavía es como una especie de prototipo, pero no sé. Sí, es que normalmente cuando hago cosas, saber lo que hago, no sé. O sea, tú vas haciendo cosas, luego el relato, en mi caso, en otros casos, otros artistas igual hacen primero, diríamos, el concepto y luego van a por la pieza. Yo soy procesual, lo mío aparece en el proceso de hacer, tengo una idea o intuiciones o materiales y ellos van conformando formas y cosas. Pero no sé, hasta que llevan un tiempo conmigo, muchas veces no sé si son o no son. Al lado de mi local iban a tirar estos cacharros que venían en unos embalajes. Y me dijo, ¿te los quieres? Y le toqué y dije, joder, sí, tienen un pelín adenterosos, son como azucarillos. No son blandos, son duros. Pero cuando los cogí, eran muchos además. A mí eso de pilar y que sean modulares ya es como me toca el higadillo. Me gusta. Dijo, pues listo. Entonces empecé con un cúter a hacerle líneas. Primero con un lápiz y vi que el lápiz se hundía. Es como si le dejas a un niño, empieza a jugar. Es un juego. Y empecé a pegarle cosas. Le hice unas maderas y dicho y hecho le eché el cemento. Primero la escayola y luego el cemento. Y aparecen una serie de elementos, los bajorrelieves, que son muy oteizianos, muy vascos, muy así de piedra, que son eso, quito cachos a esos elementos, les echo escayola y aparecen. Es verdad, en este caso son un dibujo que me gusta mucho, un dibujo de Cézanne, un dibujo que yo veo una especie de correlación entre las líneas que forman el paisaje. Total, que veía que la primera línea con la tercera son paralelas, esta y esta son paralelas y todas las demás son paralelas en otro ángulo. Son 3 ejes. Entonces yo empiezo a jugar con esos ejes. Si lo repito, si le quito uno de los ejes, si el eje amplío el ángulo y le hago preguntas. Eso que como trabajo normalmente. Y estos son los causantes de que tengan ese formato, que son 45 por 45, y este es lo que ha sobrado de uno que pegué unas regletas. Hice el negativo, pegar unas maderas con cola, por eso salió mal. Pero cuando le quité y vi esto, creo que la obra es esto y no lo otro. No sé, con esto digo que estás atento a lo que pasa. Puede ser que lo que hayas hecho no valga para nada y lo realmente interesante sea lo que te ha quedado. O en ese fallo, en ese error que has hecho que no ha salido, con tiempo y dejando reposo y que esté, puedes intuir o ver el siguiente paso. Hace falta tiempo, mucho trabajo. Siempre digo que si no hay fallo, no hay avance. El fallo tendría que ser parte de nuestro ser. 1000 fallos darán una cosa buena. 1000 errores, 1000 cosas. Siempre se dice lo mismo, pero es que es verdad. Si dictas algo, si enseñas el producto final, no estás enseñando todo lo demás, que habría que enseñar todos los demás. Es verdad que muchas veces llegas a un sitio y ese sitio abre una familia, una especie de ritmo. Y ya con eso te da una pauta. Y puede aparecer hermanos, primos, y además les pongo, son familiares, estelas. Por ejemplo, yo hasta hace poco he estado, lo que os decía, la pintura de deporte, son estos. Estos viene de otra casualidad. Yo en mi pueblo, en junio, yo tenía el estudio al lado de una escuela muy grande, de 1000 alumnos. Y sabía que a la basura iban en junio, después de terminar las clases, todos los trabajos que habían hecho en cartulina se iban a la basura a los 3 días. Los profesores hacían limpieza, ponían todas las cartulinas, pero tacos de cartulinas, igual 400 cartulinas. De un colegio de 1000 alumnos, en todas las paredes había trabajos hechos sobre cartulinas. Y yo les esperaba a los de la limpieza. Y ahí venían, con el taco de cartulinas.
zasca, todas las cartulinas, cogía todas las cartulinas, llevaba al estudio, quitaba los dibujos, o a veces jugaba con su dibujo. Jugaba con lo que había, igual había elefantes o animales, y empezaba a pintar un pato, a jugar. Era como jugar con eso que estaba encima, dejarme llevar. Yo normalmente no tengo intención de hacer una obra, no voy a hacer una obra, no, yo hago, vas haciendo, y en ese hacer aparecen cosas. Lo dices, igual es interesante, pero igual no. ¿Sí? Me gusta hacer, no ver lo que he hecho. Cuando hay niños también que empiezan a trabajar y hay uno, mira qué bonito he hecho. Los niños que normalmente dibujan algo bien, están esperando que les digas que está bien. Ese no va a seguir trabajando. El que se va a seguir trabajando es el que se van los amigos y se queda ahí. Se han ido, vete, y no se va. Y ese seguirá, aprenderá a dibujar, aprenderá a pintar, aprenderá a hacer, porque de tanto tiempo que haces, aprendes a lo que te pongas. Si te pones a tocar el piano, aprendes a tocar el piano. Si te pones a lo que sea. Es así, somos así de pesados. A soldar. ¿Tú sabes soldar? No, pero... Y a la cuarta sueldas. No como un soldador que lleva toda la vida. Pero haces. No sé, sí, es como una dinámica. Y ahora, por ejemplo, que estos no voy haciendo, repitiendo, voy pintando, sin no les hago demasiado caso. Están ahí, hago cientos. Por eso es mi dinámica, no tiene que ser la vuestra. La gente tiene que buscar su dinámica, que puede ser totalmente diferente, mucho más lógica, mucho más ordenada, es que no es una. Por eso yo os explico la mía, yo soy un poco como paseante. Por ejemplo, ahora estoy, desde que me regalaron estuve en Tabacalera, me gustan las basuras, y aparecieron estos. Estas son las obras del láser de Tabacalera. Me recordaban a que yo iba a misa de pequeño, era monaguillo, iba a misa, y me gustaba mucho que en la tienda de al lado vendían el sobrante de las hostias. Las hostias que nos daban de pequeños, en la tienda de al lado vendían del barquillo que era Vosotros no habéis ido, ¿verdad? No os acordáis de esto. Eran el sobrante, una galleta de la material de la hostia, pero con los agujeros de la hostia que la habían quitado. Yo no era para comerme, miraba aquello y decía, hostia, alucinaba, era esto. Ya esto creo que es más interesante de lo que ha hecho, no sé lo que ha hecho el que quería hacer esto, pero esto a mí me vale. No sé, es como, ya me da un patrón, una especie de esquina, y yo empiezo a trabajar. No son nada todavía, no están terminados, pero ya veis, empiezo a utilizar ese patrón. Hay a veces que me hago yo el patrón, pero hay veces que me los encuentro, patrones, y van haciéndose, engordando, como si fuesen cerdos. Si vas cambiando, redondo, cuadrado, sé que a la larga dará. Aparecerá eso, ese cruce de elementos que cuando vas trabajando es verdad que cuando vas trabajando y te quedas con cosas que te interesan. O sea, discriminas otras, vas hacia un lado y llegas a un sitio. Y ¿cómo has llegado? Ni idea, pues persiguiendo a la cosa. No sé si me por eso siempre digo que no es vuestra o la forma de la gente. Es una forma de trabajar muy procesual, porque el proceso te va marcando las pautas. No tengo una idea final, sí, normalmente voy a hacer, y necesito luego los puntos, una exposición. Entonces tengo que terminar algo. No puedo ir con, no, está así, no. Y eso me obliga a cerrar. A decir, bueno, estos dibujos están terminados y salen por la puerta. Si no se fuesen por la puerta, estarían toda la vida en esa máquina de... Si tengo un cuadro, por ejemplo, que no se ha ido, un cuadro, una escultura, y está en el estudio, malo. Malo es porque le puede caer, además provoco, es como, no hago queriendo, pero voy como provocando un accidente para que se rompa y hacer otra cosa, buscando que, si no debería salir, lo mejor sería que cuando termine, que no vuelvan.
Si vuelven, no es un fracaso, pero ya vuelve otra vez a la máquina de trituradora. Vuelve otra vez, la vuelvo a romper, no he podido, he hecho, ha salido otra cosa. Sí. Y muchas veces es bueno que aparezcan nuevas vías, elementos diferentes, grupos distintos, nuevos encargos, que eso aportan, o el irme a Tabacalera y a estar con gente diferente y haber hecho otro trabajo. Eso es bueno porque si nos quedamos muy centrados y muy solos dentro bueno, a vosotros no se os pasa, dentro de tu microclima, pues somos como muy egocéntricos. Bueno, y las inteligencias colectivas, las creaciones colectivas, como en el Guggenheim Saligueri. Bueno, preguntan, ¿las inteligencias colectivas? Que... A mí me encanta eso porque no la tengo. Me gusta mucho Bueno, no la tengo. Siempre que tengo un problema, siempre que tengo algo que me sobrepasa, voy contando a la gente. Eso también es interesante. Yo tengo incontinencia verbal, creo que ahora se está notando. Entonces empiezo a hablar y muchas veces no sé ni lo que digo. Voy contando cosas y creo que tengo algo de que cuando voy contando, voy construyendo. Yo, voy diciendo cosas y voy como dándole forma, repitiéndome 800.000 veces, y ahí se va formando como una especie de, lo que llaman, bueno, una especie de globo, de discurso, de cosas que me doy cuenta que hago. Cuando te juntas con un montón de gente, joder, me parece maravilloso cuando veo grupos como vosotros, de gente igual 30 o 10 personas o 5 me bastaría, que trabajan juntas, que tienen que discutir entre ellas. Yo perdería siempre, a mí me convence el otro enseguida. Soy muy débil en eso. Yo, pues bueno, pues vamos a ver lo que tú dices. Es verdad que si estoy solo soy como una especie de... Siempre digo que tengo una especie de neurona, solo una, que va hacia un sitio, pero va. Y parece que es rápida, pero es lenta, pero hace. Es como si cortase la hierba, pues algún día si le pones un campo de fútbol te la corta, y si pones 8 también, pero no para. Es como una constancia, creo yo, en esa constancia de trabajo normalmente intentar salirte de tu zona de confort. Es verdad que puedo estar, porque los que me conocen me dirán, joder, si lleva 3 años con la misma pieza, sí, puedo estar 3 años, pero llega un momento en que la pieza se acaba. Es como si ya te has hartado de ti mismo, y ella misma dice, se ha acabado, aquí ya no sigues por aquí porque no... Entonces cambias. Sí tienes otros caminos abiertos y vas desplazándote. No le he contestado a la pregunta. Y otra pregunta un poco relacionada que hace Manuela de Ventimilla, que es ¿cómo gestionas las opiniones sobre tu arte o las críticas? ¿A ti cómo las gestionas personalmente? Antes comentábamos eso. Yo creo que son necesarias, más la gente que está cerca. Sí, yo me acostumbré en un entorno muy fructífero. Estábamos en Arteleco y en Arteleco ponías los trabajos encima de la mesa y todo el mundo, la gente, era gente muy cercana, opinaba de lo que hacías, pero directamente. Te decía lo que veía. Y era como una especie de regalo. Tú coges todo, si todo el mundo opinásemos libremente de lo que esto, tú coges esa información, esos puntos de vista y te valen para ti para seguir trabajando. Es muy higiénico. Hay muchas veces que vemos problemas donde no los hay. Te puedes atascar en un camino que parece que es como un tope. Y el que te conoce y está al lado no ve ese problema. Entonces te dice, no, eso no se ve. O si es de verdad, te dice, sí. Ahí hay una especie como de problema no solucionado. Y entonces lo solucionas entre todos o esto. Pero es mucho más dinámico que estar solo. Entonces, siempre que haya gente que tengas un entorno y que te aporte tanto discurso como opiniones diferentes, siempre es válido. Si la crítica es eso, es muy válida. Y si no, la crítica yo creo que no existe. Vivimos en un entorno en que normalmente lo que vemos es una descripción de las exposiciones. No es un baremo normalmente de crítica. Yo creo en el entorno, hacer un entorno potente, que opinen de lo tuyo y te ayuden a avanzar. Manu, te voy a hacer algunas preguntas más, así para acabar ya, porque está el chat está ahora mismo en fire. Todo el mundo ha haciendo preguntas, todo el mundo interesando, le está encantando a la gente la charla. Tengo una pregunta, por ejemplo, que han hecho, que es si la cocina, ya que estamos aquí en Diálogos de Cocina, al ser efímera puede ser arte. Sí. El arte
ya digo, no tiene límite. Puedes estar haciendo, los dadaístas hacían eso. Me gusta Cravan, por ejemplo, retó al campeón del mundo a un combate de boxeo. Casi le mata el campeón del mundo. Le dio una paliza y eso es parte del arte, parte de los límites del arte. Duchamp con el urinario igual. Itziar Ocariz, una amiga, graba vídeos de irrintzis o de relatos sobre textos, de sueños. Solemos hay artistas que hacen obras que desaparecen, caminatas, paseos. El arte, una de sus, diríamos, mejores funciones es que no tiene límite. Es totalmente libre. Puede ser cualquier cosa. Puede ser material, inmaterial, y por supuesto puede ser comida. Puede haber gente que haga comida que es para comer y puede ser gente que haga arte con comida. No hay ningún. Y yo creo que, sobre todo, los últimos tendencias gastronómicas y además la dinámica, siempre le digo, cuando vas a un restaurante, una exposición vamos a poner que queda más cuando vas a una exposición de un artista que conoces y ves una especie de repetición o algo muy terminado y que conoces, no ha habido un avance. Si ves ese mismo artista que se la ha jugado aunque haya fallado, yo valoro mucho ese riesgo. El riesgo porque ya sabía hacer lo anterior. Lo anterior era perfecto, estaba cerrado y era una obra hecha. Y te propone otra que tiene un riesgo y tiene un avance. O sea, está buscando, está yendo más allá. ¿Que ha errado? Pues es que si ha errado es lo natural. Ya llegará a redondear eso que estamos viendo. Y si hay un avance y hay una propuesta y siempre hay una búsqueda, yo creo que entra dentro de eso que llamamos arte. Y así una última pregunta, que la pregunta bastante gente, que va un poco relacionada, voy a juntar varias preguntas en una, ¿no? Que es, ¿cómo te estructuras tú y cómo manejas el caos de tu taller, de tu obra y demás? ¿Cómo manejas ese caos para que luego acabe cristalizando? Pues yo, la única, creo que no hay otra respuesta que con el límite. Me ponen una fecha, o tengo que exponer, entonces de ese caos, de esa cosa que normalmente además yo no veo. Una de mis primeras exposiciones estaba en Arte Leco y tenía un montón de trastos de cuadros pintados y vino un amigo mayor que yo, Darío, vino a visitarme y faltaban 2 semanas para la exposición y me dice, ¿estarás contento? Y dije, ¿contento de qué? Me dijo, si ya tienes la expo hecha. Y dijo, ¿dónde? Y digo, es como si tuviesen estas cosas y me decía, pues los cuadros que veo están hechos, están muy bien. Y yo no los veía, estaba todavía dentro de la piscina, dentro de ese caos que no sé diferenciar, que hasta que llega el límite y yo digo, este sí está, este no está, este sí está. Y cuando salen de la puerta del estudio, cuando salen y sobre todo se cuelgan en la pared, ahí pasa algo. Supongo que es cuando sacáis a la mesa pasará algo parecido, que la cosa hay cosas que crees que están muy hechas y cuando aparecen en la pared no están tan hechas y en cambio otras que parecían que estaban cojos y que los has sacado a medio llegan a la pared y son la reina de la corona. Es como si se revelan o algo así y el entorno les hace. No sé si he contestado. No, pero estamos acostumbrados ya. En ese salirse del espacio de trabajo ya lo has terminado. Mal o bien, ya está terminado. Ya lo has dado, lo has sacado. Ya está hecho. Puede tener fallos, igual está abierto, igual es una obra demasiado abierta y no conclusa, igual tiene 4 cachos y tendría que ser 3, pero lo ha sacado, ya está. Ya ha terminado. Si no, vuelve a entrar, en mi caso, si vuelve a entrar a ese mare magnum que es el estudio, si le pasa la sierra por encima lo convierte en 2. O sea, si le cae pintura y lo pego encima de otra cosa, pues se ha transformado. La vida es así. Vamos, que una obra de arte nunca termina. Las mías tienen una evolución, ya os digo, cuando hay una fecha, entonces puedo estar mucho tiempo en esa sopa, en esa cosa de un montón de elementos que se hacen. Es verdad que hay unos. Otro, decía ¿cómo es?
Gordillo decía que la obra está hecha cuando te mantiene la vista. No sé si eso os vale, pero hay unas obras, unas cosas que dicen y es como si se te enfrentasen, como si te plantasen cara. Es una cosa de sensación. Sí, cuando ves que tiene personalidad y le pones de enfrente, le miras y es como si ahí está hecha. Ha quedado así muy místico. Ha quedado muy místico y muy bien para terminar, ¿no? Hablando de sensaciones y quedando como místico. Bueno, Manu, muchas gracias. Y muchas gracias a todo el mundo que está viéndonos desde Zoom. Mañana os esperamos de nuevo a las 6 con Dan Barber y a las 7 con Marjorie Bordentham. Agur.